Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después que se sació la multitud, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo y, como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Al llegar a la otra orilla fueron a Genezaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores y le llevaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Jesús realiza este milagro en la madrugada o poquito antes del amanecer, en este contexto de un trabajo permanente por hacerse cargo de los discípulos y de los miles de peregrinos que llegaban a buscarlo. Recordemos que él había hecho una multiplicación para más de 5.000 hombres, una multiplicación de pan y peces. También antes de eso había querido ir a un lugar a solas para estar con sus discípulos en un momento de intimidad con Dios y de descanso. Y simplemente no hay posibilidad para descansar. Después del milagro, Jesús envía a sus apóstoles, como dice el Evangelio de hoy, en la barca para que vayan a la otra orilla, y él aprovecha de hacer oración a solas con el Padre Dios. Pero ni aún en ese momento pudo estar tranquilo el Señor, porque se dio cuenta de que la barca estaba a punto de zozobrar con la gran tempestad que se desató en el lago, y Jesús entonces fue caminando sobre las aguas al encuentro de ellos. Un milagro grandioso realmente. Simplemente el verlo caminar era tan impresionante que pensaron que era un fantasma y se llenaron de temor. Eso es lo que ocurre muchas veces cuando nos encontramos con hechos que no podemos comprender, situaciones que van más allá de la explicación científica, problemas que a veces tenemos de salud o situaciones particulares donde se nota que hay una acción de Dios o de los ángeles, es decir, una acción preternatural, sea ángeles de Dios o ángeles caídos. Y muchas veces esas realidades como fantasmagóricas, porque eso pensaron los discípulos, creyeron que era un fantasma, nos producen miedo. Y Jesús nos dice: no, no tengan miedo, no teman. No teman en pensar que hay otra realidad, más allá que esta, que la que vemos pocos centímetros después de nuestras narices. Existe, fuera del mundo material, un mundo espiritual inmenso, que no podemos ni siquiera dimensionar. Existe el mundo del purgatorio, el cielo con muchos niveles, hasta el cielo más alto donde está Dios, la Santísima Trinidad, junto con la Santísima Virgen. Existe también la realidad del infierno. Pero nada de eso nos debe hacer temer, porque estamos con Jesús, porque el Señor toma cuenta de nuestras necesidades. Si es necesario, como vemos, Él camina sobre el agua y está dispuesto a acogernos, a ayudarnos, a calmar la tormenta.
inclusive a que caminemos sobre el agua en medio de la tormenta, como lo hizo Pedro, que deseaba tanto hacer eso, pero que no lo logró del todo, puesto que se puso a dudar en medio del milagro. ¿Por qué dudas, Pedro? ¿Por qué tienes tan poca fe? ¿Por qué tienes miedo? El Señor entonces, con una paciencia de papá, una paciencia infinita de Dios hecho hombre, nos va educando, nos va formando, nos va esperando para que algún día podamos confiar plenamente en Él y podamos decir, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Y como dicen los apóstoles exclamando después de calmar el viento, Señor, realmente tú eres el Hijo de Dios, en ti ponemos nuestra fe. Pero ojalá que no sea solo por eventos extraordinarios, ¿no? Como aquellas personas que se sabe que son declaradas ateas o agnósticas, pero cuando hay un temblor o alguna dificultad son los primeros en arrodillarse pidiendo clemencia. A Dios. Qué importante sería tener una confianza habitual en Jesús y decir siempre, siempre, en cada respiro del alma y del cuerpo, Jesús, en ti confío, en ti tengo puesta mi confianza. También, dado que Él nos ha regalado una madre en quien confiar, Madre, en ti confío. Madre, en tus manos encomiendo mi corazón y en tu inmaculado corazón también quiero reposar, porque estando cerca tuyo, con certeza estaré muy cerca del corazón de Cristo.